Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar hoy de qué hay de nuevo con el COVID y salud mental. Pareciera como que ya no hay mucho de qué hablar. Sin embargo, ahora estamos en un momento muy distinto a como estábamos antes, ¿no? La era de la posvacunación cambió de manera radical el proceso de la salud mental. Tal parece, y ustedes lo verán, tal parece que el COVID o la pandemia dejó de existir en algunos países, en algunas ciudades, en algunas condiciones, ante lo cual, pues bueno, ante muchas voces públicas, ¿no? Ante lo cual creo que todavía es importante entender varias cosas. Primero, la pandemia sigue y ya sabemos cuáles son las formas para cuidarnos. No importa lo que nos diga quien sea, las formas para cuidarnos siguen siendo las mismas. Es utilizar el cubrebocas. En caso de que trabaje con pacientes, utilizar además del cubrebocas una mascarilla de protección o una careta. Y también es importante entender que si trabajo con pacientes, la forma de contagio siempre son los fluidos que vienen tanto por la vía oral o la vía respiratoria, a través de la respiración, tanto por vía oral o por el flush. Y creo que uno de los puntos más importantes es estar protegidos, ¿no? Si trabajo con pacientes, bata y guantes, si no, sana distancia. Creo que esto, más el lavado de manos, nos pueden asegurar que todavía permanezcamos libres de estos puntos. Es cierto, es importante, a veces nuestros trabajos nos obligan a convivir con personas, muchas más probablemente de las que en algún momento dado quizás pudiéramos o desearíamos, pero muchos de estos puntos tendrán que incrementar nuestra como concientización y alerta sobre nuestros riesgos. Hay que vacunarnos, es importante, pero sobre todo hay que cuidarnos. Creo que esto de alguna manera implica mucho de esto, pero creo que hay una cosa nueva, que cuando por alguna razón empieza, ya nos pasó en su momento con la variante Delta y ahora con la llegada de la variante Omicron, pues como que la alerta nuevamente volvió a cambiar. Primero hay que entender que la variante Omicron se identificó en Sudáfrica, lo cual no significa que debamos prohibir, o sea, no es como en esta cultura de la cancelación, no hay que cancelar a Sudáfrica, muy probablemente, y ya esto está claro, ¿no? O sea, se han identificado variantes Omicron, si ya se identificó en Canadá, Australia, la Gran Bretaña, en países como Holanda no estoy tan seguro, pero por lo menos sí sé que en Australia y Canadá, que están bastante lejos de Sudáfrica, ya se identificaron. Esto ya es una situación mundial. Lejos de tratar de establecer estos puntos, creo que uno de los puntos más importantes la única forma sería cerrar nuevamente todas nuestras fronteras para que nadie entre y salga. Situación que no creo que vaya a volver a pasar. Entonces nosotros como individuos y como sociedad tenemos que mantener en alto nuestros cuidados. Porque pues bueno, no es como que esta situación viene bien importante, probablemente ya nos dirán qué tanto nos protegen las vacunas con las que actualmente convivimos, pero ninguna vacuna protege contra el contagio, sino contra el desarrollo de la enfermedad. Entonces vuelvo a la misma situación, la vacuna no es una solución al problema, pero sí puede disminuir las consecuencias. Entonces hay que verlo como lo que es. Nosotros podemos todavía contagiarnos y la única forma de no contagiarnos es la protección y el lavado de manos. Esto creo que es uno de los puntos más importantes que actualmente es lo más novedoso que estamos viviendo con relación al COVID-19. Bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con la salud mental? Bueno, creo que esto a lo largo del tiempo, ya lo he dicho en muchas ocasiones, la pandemia ha sido una carrera muy larga y nos ha obligado a adaptarnos a muchas cosas muchas veces, y creo que ha agotado nuestros recursos adaptativos. Si nosotros vamos viendo, en su momento ya sumamos la primera adaptación cuando nos confinamos, la segunda cuando nos desconfinamos, después con las llegadas y venidas de las nuevas variantes y de los nuevos brotes o de los picos de contagio. Luego vino el impacto positivo de estar vacunado. Luego vino el impacto positivo de darte cuenta que aún vacunado te puedes contagiar, ¿no? Porque aún a pesar de que nos lo habían dicho muy bien y muy claro, la gente como que la inyección de esperanza que significaba la vacuna se convirtió en yo ya soy completamente pues poderoso, ¿no? Invulnerable. Y al final pues nos tuvimos que enfrentar una vez más con la tristeza de que ninguna de todas estas cosas es cierta y la pandemia sigue. Yo creo que el proceso a lo largo del tiempo implica
que hemos ido avanzando en todos estos puntos que se pueden traducir cada uno de estos procesos adaptativos como estresores, situaciones que son capaces de romper mi equilibrio en la salud mental y llevar a desarrollar estrés. Estas situaciones y estos acúmulos han hecho que actualmente exista una gran cantidad de personas cursando con depresión. La depresión ha sido la principal causa, consecuencia de los cambios a los cuales nos hemos visto sometidos a lo largo de la pandemia. Otro de los puntos también tiene que ver con la ansiedad y la vivencia de los duelos a lo largo de todos estos puntos. Hay muchas personas que han vivido una gran cantidad de duelos, pero la ansiedad ha sido una situación muy prevalente. Igualmente, nada más me gustaría mencionar que COVID-19 no únicamente ha sido el proceso de la pandemia, sino también es una enfermedad del sistema nervioso central y todavía vamos a seguir observando situaciones como esta. Cuando ocurren estos brotes de infecciones respiratorias virales, se dice que a veces pasan hasta 20 meses en que se acaben las condiciones o el impacto o las consecuencias en el sistema nervioso central, pero esto no ha pasado. Entonces, una vez que tengamos controlada la pandemia, probablemente faltarían 20 meses para que nosotros pudiéramos ver esto, o no sabemos cuánto, ¿no? Y muchas de estas condiciones a veces son difíciles de entender, ¿no? O sea, muchas de las personas que nunca hemos desarrollado COVID, aún a pesar de esto, hemos visto muchos cambios en nuestras funciones mentales, la capacidad de sentir cefalea a lo largo del tiempo, cambios en el patrón del sueño o insomnio, cambios igualmente en algunas de nuestras actividades, síntomas depresivos se convirtieron en cosas de todos los días, y es importante que cuando alguna de estas me impida hacer mi vida normal, me impida hacer como mantener mi equilibrio, ya sea en mi familia, en mi trabajo, con mi pareja, en la escuela, pida ayuda, porque es muy probable que ya esté afectando en algunos puntos mi salud mental. De la misma manera, también tenemos que considerar el consumo de sustancias psicoactivas, en particular el consumo de alcohol durante la pandemia por COVID-19 ha sido una situación ha incrementado mucho, y es muy interesante que hay datos que hablan de que ha incrementado en personas con mayor nivel educativo, en hombres, y ha incrementado en personas que viven con una o más personas que dependen de ellos y que están en nivel educativo. Esto no es como que en las mujeres no haya pasado, solo es más prevalente en hombres. Y a esto me refiero porque el incremento en el consumo de alcohol en mujeres ha sido muy prevalente entre el 2016 más o menos hacia la fecha. Se ha notado un incremento muy importante en el consumo de alcohol en mujeres. Creo que estos son un par de las situaciones en las que en el momento nos enfrentamos dentro del proceso de la salud mental. Hay una condición muy importante que tiene que ver más con la población sanitaria. Creo que todavía tenemos que hacer un ejercicio de un seguimiento social a lo largo del tiempo a la población sanitaria. La población sanitaria vive en burnout desde hace muchos años. Esto no empezó en la pandemia, tanto por muchas condiciones sociales, muchos cambios, pero después de la pandemia el burnout se ha convertido en una situación cada día más frecuente en nuestra población sanitaria. Entonces creo que estas son las condiciones con las cuales vamos a tener que aprender a convivir, ya no únicamente en este 2021, sino también en el siguiente año. Tendremos que esperar también a entender qué nos dicen todavía. Ya no sé, hay países que hablan de una tercera dosis, hay países que dicen que no, la Organización Mundial para la Salud no toma un partido en esto todavía, pero creo que hay una situación importante, ¿no? O sea, nuestra inmunidad eventualmente tendrá que ser reforzada y tendrá que pronunciarse a la Organización Mundial para la Salud en algún punto de esto, y a nosotros nos tocará formar parte de los programas que nos ayuden a lograr estas situaciones. Al final hay que entender que la pandemia es un proceso que estamos viviendo todos los que vivimos en este planeta, y tenemos que aprender a cuidarnos nosotros mismos, y a través de esto cuidaremos a los demás, cuidando nuestra alimentación, evitando ponernos en contacto de riesgo la mayor parte del tiempo. Estamos haciendo algo importante, haciendo algo por los demás, tratando de mantener nuestra mente en diferentes puntos, no cediendo completamente a esta extraordinaria necesidad de trabajar
trabajar todo el día, es importante que nosotros podamos diverger entre un ambiente y otro. No importa estar ocupados mucho tiempo, importa estar divergiendo, ¿no? Pasando de un lugar a otro. Otra cosa muy importante es que hemos visto, ¿no? que a lo largo del tiempo cosas como la meditación, el escuchar música, el tener contacto con las personas que más quieres, el mantenerte activo en situaciones que te brinden placer, van a ser positivas para desarrollar menos sintomatología con relación a la pandemia. Creo que todavía hay mucho por avanzar en esto, estar muy pendientes de todas estas cosas, solicitar ayuda particularmente con patrones importantes, cefaleas constantes, insomnio, cambios frecuentes en el estado de ánimo. Es importante que busquemos ayuda cuando estas circunstancias se vuelvan o un malestar constante o me impidan hacer mi vida como la hacía antes. Agradezco mucho que tengan que tengan interés en esta información y igualmente dejo algunos links para que puedan consultar al respecto.